¿Existe identidad en la literatura lambayecana? Actualmente no, se está viviendo un proceso de deslambayicanización por cuanto los temas que actualmente tocan los narradores, que tocan los poetas, generalmente son temas del intimismo, temas cosmopolitas, que no tienen ningún vínculo, ningún símbolo, ninguna alegoría hacia lo que son los temas lambayecanos. Lambayeque tiene una rica tradición tanto en lo que es pictografía de manera prehispánica, tanto en lo que es la parte mural, muchos elementos simbólicos como el borequeque, como el piajeno, tiene muchos símbolos pero que lamentablemente no aparecen reflejados dentro de la literatura, dentro de los textos como los cuentos, los poemas, las leyendas actuales inclusive. Podríamos decir que este fenómeno a partir de la década del 90 empieza a descomponerse y a hacerse cada vez más cosmopolita, más universal y a sufrir este proceso pues de alejamiento hacia los temas de identidad local. ¿Cómo un autor literario demuestra su identidad? Indudablemente que la identidad es un fenómeno que tiene que ver con el elemento de sentido de pertenencia, el sentido de sentirse parte de una tierra. Y eso se traduce a través de los temas, los tópicos que se tocan en la poesía, en la narrativa lambayecana, en el caso de la cuentística y la novelística actual, no reflejan. ¿Cómo reflejan? Bueno, utilizando los símbolos, las alegorías que existen dentro del quehacer, digamos, histórico, el quehacer mitológico, el quehacer cosmogónico, que Lambayeque tiene pues por el bagaje, la riqueza misma de sus huacas, de sus templos, de sus leyendas, de sus mitos, de un pasado que obviamente no refleja actualmente en la literatura lambayecana. Eso es un elemento que está ausente actualmente y al no aparecer dentro de la literatura lambayecana no hay un reflejo. Ahora, ¿cómo se debe reflejar? Se debe reflejar tomando, ¿no es cierto?, los elementos de la mitología, los elementos que tienen que ver con la historia misma, ¿no es cierto?, del pasado ancestral. Eso no quiere decir que hagamos literatura retrotrayéndonos solo en el pasado, sino que es necesario que un autor tome elementos, digamos, que estén vinculados a la identidad, a la terrenidad lambayecana. ¿Cuál es la composición natalicia de los autores en la literatura lambayecana? Bueno, lamentablemente aquí hay un proceso inverso, ¿no? Se creyera que casi los que crean literatura lambayecana actualmente en el espacio de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe son autores que obviamente han nacido en otras latitudes, el caso de Cajamarca, el caso de Trujillo, el caso de Amazonas, son autores que obviamente no pertenecen a un lugar de origen como es Lambayeque, y sin embargo son los más. Podríamos decir que hay un 80% de los creadores actuales que sin haber nacido en Lambayeque están produciendo, están generando expectativa y están generando protagonismo en la región Lambayeque, produciendo, publicando sus obras y difundiéndolo. Eso nos da la idea que lamentablemente en Lambayeque el sentido de identidad no se ve reflejado por cuanto la mayoría de los autores que están en la región Lambayeque son foráneos, son gente que ha venido a otros lugares y se ha afincado en Lambayeque. Obviamente hay un sentido de amor hacia la tierra, un sentido, digamos, de consideración y respeto por donde ellos están cobijados, pero los elementos que se traducen en los temas, digamos, de inspiración no están necesariamente reflejados dentro del contexto regional lambayecano. ¿Cómo influye en la identidad de la obra el no haber nacido en Lambayeque? Cuando un autor crea un texto literario, obviamente sus temas generalmente son marcadamente de una reminiscencia, de una nostalgia, de la niñez, de la juventud. Gran parte de los temas que constituyen el cuerpo mayor de la literatura lambaicana están constituidos por temas que tienen un origen andino o un origen selvático. Y lamentablemente las pocas producciones literarias que hay acá tocan solamente el aspecto, digamos, contextual lambaicano. Esa, ese sentido de no haber nacido exactamente en Lambayeque juega un rol importante dentro de la temática, dentro de la elucubración misma de los textos, los cuentos, las leyendas, las novelas, los poemas, que lamentablemente no tienen un correlato o un escenario geográfico en la región Lambayeque.
¿Existe un proceso de deslambayecanización en la literatura? Yo creo que este proceso está en marcha. Este proceso está en marcha, yo creo que desde la década del 90 hay todo un fenómeno de globalización, un fenómeno de universalización de la aldea global, y eso obviamente ha generado que muchos autores vean su mirada cosmopolitamente en otros lugares y no necesariamente es la tierra lambayecana lo que origina, digamos, los temas de inspiración. Y este proceso obviamente se ve reflejado en las obras que no tienen ninguna simbología, ninguna alegoría dentro de la literatura lambayecana, pues son temas obviamente universales, temas que no tienen nada que ver ni reflejan la realidad lambayecana, teniendo en cuenta que una obra literaria, si bien es cierto, es mucho de ficción, pero también tiene un correlato, tiene un basamento en lo que es la realidad contextual. ¿Cómo se puede incentivar y fortalecer la identidad literaria? Yo creo que aquí es todo un fenómeno educativo, cultural. Creo que muchos de los autores que viven en Lambayeque, que producen literatura lambayeque y que venden su literatura como lambayecanos, necesitan conocer más, necesitan sentirse más identificados con la historia ancestral de Lambayeque. Necesitan sentirse parte de esta tierra, no solamente como elementos foráneos o como elemento de gratitud. Se necesita que los autores vivencien, se sientan parte de esta realidad social, cultural, para poder de esta manera generar en ellos una empatía y un amor, un acercamiento adoptivo hasta esa tierra. Solamente creo que de esta manera podríamos hacer que este sentido de acercamiento, de amar lo que está, donde ellos están viviendo actualmente, podría de esta manera hacer que ellos empiecen a producir temas que tengan que ver con el escenario geográfico, con el escenario social, cultural e histórico de la que tiene pues la literatura lambayecana una gran ausencia en los textos que actualmente se producen. ¿Cuáles son los símbolos y alegorías que demostrarían una identidad literaria lambayecana? Bueno, aquí Lambayeque tiene pues toda una rica tradición mitológica, leyendas rurales, leyendas urbanas. Creo que parte de los símbolos pues estarían en lo que es pues la parte del paisaje, digamos, costero, la parte de las huacas, la parte, digamos, de las leyendas lambayecanas, los mitos un poco de la cosmovisión y el nacimiento de las huacas, de los cerros, de los ríos, de las quebradas, que obviamente no aparecen en ningún momento ni en la parte lírica, ni en la parte narrativa, ni en la parte dramática, que esta última aún es mucho más escasa, ¿no?